En primer lugar, tengan ustedes muy buenas tardes. El equipo del programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República le da la más cordial bienvenida a cada uno de los invitados y participantes a la conferencia virtual en el marco de las actividades por la Semana de la Democracia. En primer lugar, tenemos a continuación las palabras de presentación y de saludo del doctor Jorge Alejandro González Soré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Grimaldo. Muchas gracias a todos los que están participando ahora en la conferencia de Terrorismo Nunca Más. Un saludo desde la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Un saludo también por parte de la primera vicepresidencia del Congreso. La Oficina de Participación Ciudadana tiene diversos programas donde intentamos acercar el Parlamento, el Congreso a la ciudadanía y poder tocar diversos temas. Uno de los temas que son importantísimos de nuestra historia reciente, e importantísimos para que no se repita justamente, es estar informados sobre lo que pasó en la década de los 80, en la década de los 90, y que inclusive todavía podemos contar con algunos rezagos, lamentablemente, del terrorismo, del narcoterrorismo. Es importante que ustedes sean conscientes y que nosotros como oficina mantengamos presente este curso, actualizado este curso, porque de verdad hoy vivimos en una democracia y vivimos en una democracia porque la hemos sabido defender. Y defenderla quiere decir no solo desde el ámbito únicamente de las votaciones como democracia, sino defenderla también al no dejar que ninguno de estos rezagos pueda de verdad tomar las decisiones en el país. No hablo solamente del terrorismo, sino hablo de cuando quisieron tener un aparato legal, como fue el Movadef. Nosotros tenemos que ser defensores de nuestra democracia, porque de verdad las cosas en sociedad, el bienestar en sociedad, se llevan en democracia. Y en democracia es poder tolerar que uno pueda pensar diferente, pero siempre dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, a nuestra Constitución y a las normas que tenemos como sociedad. Cuando una persona se aleja de esas normas de la sociedad y ataca el sistema completo, no estamos hablando solamente de un delincuente que ataca una norma del sistema. Cuando se ataca el sistema completo, las bases del sistema sobre el cual se cimienta nuestra sociedad, se cimienta nuestra nación, y estamos hablando de un terrorismo, porque quiere quebrar esas bases, quiere quebrar esos pilares de nuestra sociedad, además con terror, con violencia. Y eso no lo podemos permitir. Y eso fue un momento crucial en los 80 y en los 90, donde prácticamente la democracia y el terrorismo convivieron. Convivieron porque habían facciones muy grandes de peruanos que pensaban que la violencia era la forma de gobernar o la violencia era la forma de imponer. Entonces nosotros tenemos que ser unos defensores de la democracia. El Parlamento es una de las instituciones del sistema democrático y por eso es necesario que ustedes, que están en plena etapa de formación y que seguramente muchos de ustedes en algunos años sean directamente los defensores de nuestra patria, es necesario que sepan sobre estos temas, es necesario que conozcan la historia y es necesario tomar una posición clara desde ya, desde nuestra etapa de formación, por una defensa férrea a la democracia. Así que les agradezco por estar presentes, agradezco a todo el equipo y estoy convencido que solo con personas comprometidas como ustedes, nuestro Perú seguirá teniendo años, décadas y siglos de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Soré, por su saludo y lo importante que es vivir en democracia y vivir en una cultura de paz. A continuación, queremos expresar las disculpas de la congresista Valeria Valer en esta primera etapa de saludo, porque ustedes sabrán que han citado de emergencia a las 4 de la tarde a sesión de Congreso, pero ella va a hacer todo lo posible para estar en la parte en la cual le corresponde dar su testimonio como hija de
víctimas, ¿no?, de esta barbarie que se vivió en la década del 80. Entonces, continuando con el programa, tenemos también, ¿no?, y le damos la bienvenida al director de la Academia Precadete Fermín Tawin, coronel Ejército Peruano en retiro, Víctor Moquillaza Chihuahua, quien dará unas palabras de saludo y de agradecimiento. Bienvenido, coronel. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio dirigir unas palabras, primero de saludo y agradecimiento, esta brillante conferencia que va a nutrir a mis alumnos de conocimientos, de conocer un poco la historia que ha vivido el Perú y que, como dice el doctor, por malos peruanos con pensamientos equivocados. Y ojalá Dios quiera que la congresista Valer, que es hija del comando Valer, que participó heroicamente en la operación militar Chavín de Huanta, del cual yo me siento orgulloso porque fue mi instructor en la escuela de comando en el año 1987, y él ocupó el primer lugar en el curso de comando y se fue a España a especializarse, y luego llegó al Perú y fue mi instructor, y murió heroicamente, como muchos soldados han muerto en esta guerra contraterrorista. Entonces, yo saludo fervientemente esta gente, como se llama, actividad que va a nutrir a todos mis alumnos como futuros militares. Gracias y felicitaciones. Eso es todo. Muchísimas gracias, coronel, por sus saludos. Al contrario, nosotros como institución del Congreso de la República estamos agradecidos por su participación, ¿no?, en honor al conocimiento que deben tener los jóvenes de esta parte de la historia que muchos de ellos de repente no lo conocen. A continuación vamos a tener la exposición, ya para empezar esta parte de la exposición, a la ingeniera Vanessa Quiroga Carvajal. Ella es víctima sobreviviente del atentado de Tarata en Miraflores. Es niña símbolo de la paz en el 92. Y tenemos nosotros el privilegio que ella también forma parte del equipo del programa Terrorismo Nunca Más. Abordará el tema terrorismo, sus inicios y consecuencias. Adelante, Vanessa. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy me siento honrada de poder participar de esta conferencia, no solamente como expositora, como siempre lo hacemos dentro del programa Terrorismo Nunca Más, sino que me siento honrada de poder compartir esta tribuna con estos héroes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Hoy día tenemos al coronel Roberto Fernández Franzen y al capitán Alex Segura. Me siento muy contenta de poder compartir este día de hoy con ustedes, entonces doy por iniciada la conferencia de Terrorismo Nunca Más. Vamos a compartirles una presentación. A ver. ¿Me indican si están visualizando, por favor? Sí, Vanessa. Sí, correcto. Me estoy poniendo en modo presentación. Correcto. Como bien sabemos, el terrorismo en el Perú es una parte de nuestra historia que muy bien conocemos las personas que tenemos un poco más de 30, 35 años para arriba, pero hoy día vemos una generación de chicos de 16, 17, 18 años que poco o nada saben sobre esta parte de nuestra historia, y en nuestras manos está evitar que esta historia que nos ha tocado vivir a todos nosotros se quede en el olvido, que se quede en el pasado. Hay una frase muy conocida que indica: pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. No podemos permitir que eso nos ocurra a nosotros. Vamos a dar inicio mostrando estos dos rostros. Conocemos claramente quiénes son. Son los cabecillas terroristas, Abimael Guzmán Reynoso, de la organización terrorista Sendero Luminoso, y Víctor Polay Campos, de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Estas dos personas se encargaron de enlutar a nuestro país, se encargaron de meternos en una época de terror, muerte, sufrimiento, cerca de 20 años en el que el peruano simplemente no podía vivir en paz.
en que uno no podía hacer un plan de poner un negocio, uno no podía planear tener 3, 4, 5 hijos pensando en darles la mejor educación, el mejor destino de vida. En aquella época, esta era una época en la que tú nacías y ya tu padre, tu madre sabían que tenían que tener mucho cuidado con tu vida, porque habían atentados, habían coches bombas, habían voladuras de torres de alta tensión, ¿no? Esta historia la vamos a repasar un poco más adelante. Quiero mostrarles a todos ustedes un video. Este es un video, es una recolección de varias imágenes reales. Lo que quiero que entiendan aquí, jóvenes, es que este no es un video como una película. Aquí no van a ver actores. Aquí van a ver a personas reales, como tú y como yo, que podrían haber sido tu padre, tu madre, tu hermana, tu hijo, tu hermano. Es importante que recalquemos esto, porque a veces vemos imágenes y no les tomamos la atención debida. Quizás porque estamos acostumbrados a ver en las noticias, ¿no? Muerte, atropello, cosas sangrientas. Pero realmente, cuando a uno le toca, empezamos a darnos cuenta lo real que es. Voy a mostrarles el video, por favor. Me indican si se escucha el audio. ¿Suena audio? No escucho. Tu audio está apagado, Grimaldo Mangiari. Se escucha, pero bajo, bajo. Correcto. Permítame solucionar ese problema un momento. Augusto Ríos. ¿Cómo lo han vitimado, te acuerdas? Sí, le he visto muerto a mi padre. Que a nadie ha hecho ningún daño, así como un modesto, un agricultor. Durante los años 80 y 90, el Perú estuvo asolado por el terrorismo. Fueron las bandas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, las responsables del terror que sufrió el Perú durante casi 2 décadas y que hasta hoy significa un fenómeno nefasto sin precedentes en nuestra vida republicana. En mayo de 1980, en el pueblo de Chucchi, en Ayacucho, el autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, inició sus actividades delictivas en contra del Estado peruano al quemar las ánforas y padrones electorales que iban a ser utilizados en las elecciones presidenciales de ese año. Obviamente, después de haber engañado y concientizado con ideas de insurgencia a quienes serían los actores de llevar adelante la destrucción de nuestra sociedad y que fueron originalmente captados en las zonas de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac con el propósito de sembrar el terror, sabotear o destruir la infraestructura nacional y agitar a los pueblos haciendo apología a la subversión. En 1981 se intensifican los atentados a autoridades civiles, la policía y población en general. En 1982 el gobierno declara el estado de emergencia en todo el país y a los pocos meses las Fuerzas Armadas asumen el control interno del departamento de Ayacucho. Sendero Luminoso crece explosivamente en el interior del país. ¿Cómo olvidar la destrucción de torres de alta tensión? Por ende, los apagones y la tiniebla del desconcierto. ¿Cómo olvidar el miedo y la angustia? ¿Cómo olvidar los coches bomba? ¿Cómo olvidar el llanto de tantos niños que quedaron al desamparo? ¿Cómo olvidar el desconsuelo de quienes perdían los ahorros de toda su vida? A fines de 1982, los terroristas asesinaban y destruían a su antojo. Particularmente en Ayacucho, el pensamiento de parte de la población de la zona estaba prácticamente distorsionado como resultado de un proceso sistemático de influencia ideológica durante años y cuyos propósitos en la práctica fueron realmente deplorables.
juntó como 15 personas delante de la iglesia. Me han tirado en la cabeza hacha. Sobre uno estaban todos los cadáveres. En abril de 1983, 69 pobladores de Lucanamarca fueron sorprendidos por 300 senderistas. Fueron capturados y asesinados a machetazos en el interior de una iglesia. El ganado fue robado. Las casas incendiadas. Ese día, literalmente, el infierno se instaló sobre esa localidad. 3 hijos, uno de 15 años, uno de 10 años, mi niña de 3 añitos. ¿A cuántas personas han matado de su familia, señor? 2 familias de mi hermano menor y mi esposa. Mi hijito se ha quedado herido. El mismo año, 8 periodistas en Uchurajay, tratando de cubrir una noticia, fueron asesinados por comuneros confundidos por la inseguridad del entorno. La comisión que investigó el caso dio como principal responsable a Sendero Luminoso por imponer el terror en la zona. En abril de 1984, en la localidad de Seanís, 40 campesinos que no aceptaron las imposiciones de los terroristas fueron asesinados cruelmente por Sendero Luminoso. En 1985, los coches bomba se imponen como mecanismo del terror. El 25 de julio el MRTA hace estallar un coche bomba en pleno estacionamiento del Ministerio del Interior. Luego, Sendero atacó el pueblo de Marca en Acobamba, Huancavelica. 8 comuneros fueron asesinados. Marca fue centro de ataques senderistas constantemente desde 1982. Se descubre tristemente la presencia de niños en las filas de Sendero Luminoso, ya con el pensamiento distorsionado y creyendo en su maltratada inocencia que en algún momento llegarían a tener poder, jugando y matando. En 1986, coincidiendo con un encuentro internacional socialista, se producen varios motines en los penales de la ciudad de Lima y cobra protagonismo el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Por acciones cada vez más atroces, atacan el edificio El Pacífico y el casino de Miraflores en la capital. En mayo de 1986, en el distrito de Quimbiri, en el Cusco, 50 ronderos que daban seguridad a su pueblo fueron asesinados por 350 terroristas de Sendero Luminoso. Cuánto quisiéramos al ver la presencia de ellos mismos, pero como tal ha ido de acá, veremos solamente sus esqueletos, ya no la presencia, pues señores. En diciembre de 1987, un grupo terrorista asesinó a 24 jóvenes y niños en la localidad de Rumirumi, en Ayacucho. De igual forma, en enero del 88, otro grupo de Sendero Luminoso asesinó a 24 campesinos de la comunidad de Chaca. La razón fue simplemente la organización de comités de autodefensa. En enero de 1988, Sendero Luminoso asesinó a 27 comuneros en Hanchis Casa, Sacharajay. Y en abril asesinaron a 19 campesinos más en Aranguay. En noviembre, una columna senderista en el distrito de Santo Tomás de Pata, en Huancavelica, asesinó a 37 miembros de las rondas campesinas. En febrero de 1992, el MRTA asesina a 4 personas emboscando a un camión portatropa en la avenida Tupac Amaru, en la ciudad de Lima. De otro lado, Sendero Luminoso, alcanzando un importante nivel organizativo en el ámbito nacional, decide desplazar el centro de sus actividades terroristas a 2 frentes, Lima Metropolitana y la zona del Guayaga. En esta última se hace evidente hoy en día que los terroristas escogieron zonas selváticas de difícil acceso para las operaciones de las Fuerzas Armadas y en donde la alianza con los narcotraficantes les proporciona armas modernas y equipos sofisticados para continuar con sus actividades delictivas y despropósito social. Estos movimientos, Sendero Luminoso y el MRTA, artífices del terror en el Perú, cometieron muchos secuestros, pero innumerables fueron los ajusticiamientos que realizaron en contra de autoridades políticas, educativas, religiosas, militares, policiales, jefes de obra de la administración pública, así como civiles con capacidad económica, incluyendo dirigentes de partidos políticos.
Aproximadamente a las 8:50 de la mañana fue asesinado el coronel de la Nincote, Manuel Tumba Ortega, en la esquina de República de Panamá con Angamos en Surquillo. 3 sujetos fuertemente armados lo atacaron a quemarropa, disparándole la mayor parte de ellos en la cabeza. La pérdida de vidas humanas y el millonario desgaste económico para el país es que se lleva a cabo el atentado en Miraflores. La explosión de un coche bomba en la calle Tarata por el grupo terrorista Sendero Luminoso fue el comienzo de una serie de ataques contra el Estado peruano de una semana de duración, que en total causaron 40 muertes y tuvieron en zozobra a la capital. Asimismo, el 5 de junio, un coche bomba explota en las instalaciones del canal de televisión Frecuencia Latina. Este hecho marcó un nuevo hito dentro de la escalada de violencia que vivió el Perú internamente, ya que era la primera vez que Sendero Luminoso atacaba abiertamente a un medio de comunicación. ¿Qué voy a decir? Pero yo creo que no nos van a quitar la fe de luchar para salvar a este país de esta besanía, porque sea quien fuera, Abimael o quien quiera, no puede hacer tanto daño realmente. Lo que han hecho hoy día contra el Canal 2, tratando de acallar a un medio, es algo que ya sobrepasa todos los límites, como cualquier atentado. Eso es lo que quieren, pero no nos van a vencer. No nos van a vencer. La toma de la residencia del embajador japonés en Lima comenzó el 17 de diciembre de 1996, cuando 14 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y hombres de negocios que asistían a una celebración en la residencia oficial. En octubre del 2008, integrantes de Sendero aliados con el narcotráfico atacan un convoy militar en Tayacaja, en la región de Huancavelica, y dejan 19 muertos. Este y otros esporádicos ataques terroristas son calificados por algunos como narcoterrorismo, y la zona del BRAE permanece aún como un bastión de los remanentes de Sendero Luminoso. Más que una experiencia, es un motivo que me impulsa por dentro a seguir adelante en la vida, porque como me lo han dicho ya varias personas, profesores, un tropiezo en la vida nunca te va a detener. O sea, mientras más te quieren hacer daño, uno tiene el deseo de salir más adelante. En estos últimos años, un hecho ligado al intento de resurgimiento del terrorismo es la formación de una agrupación considerada fachada de Sendero Luminoso. El 2012, esta agrupación intentó inscribirse como partido político, pero finalmente tuvo que desistir, lo cual no significa que no siga en actividad. Se conoce inclusive de la existencia de jóvenes que simpatizan con su postulado abiertamente marxista, leninista, maoísta Pensamiento Gonzalo. Y un aspecto claro en esto es su presencia en las universidades de Lima y otras del interior del país. Pero lo que nos sorprende más aún es la falta de memoria histórica del ciudadano peruano sobre los años del terrorismo, como si una gran parte del país hubiera preferido olvidar lo sucedido sin reflexionar al respecto. Cualquier propuesta para la reforma de un sistema social eficiente debe realizarse por la vía democrática y jamás por el ejercicio del terror o la violencia. Nuestras acciones, las de todos los peruanos conscientes, sabiendo la verdad de los hechos nefastos del terror en nuestro país, deben orientarse fundamentalmente al desarrollo de una cultura de la paz con valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia, previendo los conflictos, tratando de atender y entender las realidades sociales, para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta que lo importante son los derechos humanos. Terrorismo, nunca más.
Como hemos podido ver, un momento por favor, se me fue el audio, un segundo. Correcto, disculpen. Como han podido ver, siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Seriamente podemos decir que en nuestro país no solamente hemos visto atentados terroristas, no podemos hablar únicamente de pérdidas económicas, del gran retraso que nos trajo como país, sino que también estamos hablando de la cantidad de vidas humanas que se perdieron. Cantidad de vidas humanas que no solamente se perdieron, sino también aquellas personas que cambiaron por completo sus vidas a raíz de ser víctimas del terrorismo. Personas que tuvieron que luchar contra el terrorismo, que también les cambió la vida. Voy a continuar con la presentación. Quisiera recordar o recalcar estas dos fechas que son sumamente importantes. 17 de mayo de 1980. Es por primera vez que aparece Sendero Luminoso en escena, ¿no? ¿Qué hacen? Colocan explosivos en una casa, en un centro donde se encontraban los escrutinios, los escrutinios para el día siguiente ser utilizados en las elecciones del año 1980. Pero estas no eran cualquier tipo de elección, no era cualquier tipo de democracia. Nos referimos a que si nos ubicamos en el tiempo histórico en nuestro país, veníamos de 12 años de dictadura militar. Veníamos de 12 años en las que el pueblo peruano no ha tenido la oportunidad, no ha tenido la la opción de elegir a sus representantes, ¿cierto? Y justo un día antes de esas elecciones aparece Sendero Luminoso quemando las ánforas electorales, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué este atentado contra la democracia? Una democracia que recién nacía como la conocemos, porque hay que recordar que era la primera vez que el campesino tenía opción o derecho al voto. Era la primera vez que podían votar las mujeres y las personas iletradas. Y es en ese momento que aparece Sendero Luminoso quemando las ánforas electorales. ¿Qué hace Sendero? ¿Qué es lo que le dice al campesino? Le dice, campesino, el Estado te está haciendo pobre, no te da acceso a la educación, no te da acceso a la salud. Tomemos las armas, lleguemos al poder y cambiemos esta historia. Quizás hasta suena tan bien que si a mí me dicen eso, de repente yo me meto. Y esa es la manera en que están engañando hoy día a nuestros jóvenes. No les cuentan la verdad, no les cuentan la historia completa. Lo que no te dicen es que a estos campesinos no es que los estaban invitando a formar parte de esta mal llamada revolución del campesinado, sino que los obligaban. ¿Y qué pasaba cuando el campesino decía, no, yo no quiero saber nada del asunto, yo quiero trabajar mi tierra, seguir viviendo con mi familia? ¿Qué sucedía? Lo mataban. Y así hemos visto en el video, plazas de armas con cadáveres puestos uno encima del otro, simplemente ¿por qué? Por rechazar su ideología, una ideología traída del extranjero, ¿cierto? Queriendo aplicarla en nuestro país. Y fueron unos años terribles que les tocó vivir a nuestros campesinos en el inicio. Los primeros años del terrorismo, estamos hablando del 80, 81, 82, 83, vimos masacres completas, comunidades enteras. El 22 de enero del 84, 4 años después, como si el pueblo lo pidiera, aparece la otra organización terrorista. ¿Quién? El MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Detonan explosivos en una comisaría en Villa El Salvador. Mientras que Sendero decía, vamos a ir con la revolución del campesinado, del campo a la ciudad, y empezaron a masacrar a nuestros campesinos, la otra organización decía, vamos a ir con la revolución del proletariado, vamos a empoderar al trabajador, al obrero, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Atentaban contra instituciones del Estado, llámese comisarías, municipalidades, y luego iniciaron los secuestros, asesinatos selectivos, secuestros selectivos. ¿Quién iba a querer ser empresario en el Perú? Si demostrabas que tenías un nivel económico superior, estabas en la mira del MRTA. Eso nos pasó en nuestro país. Nuestros jóvenes empezaron a migrar, nos fuimos del Perú buscando una oportunidad distinta en el extranjero, porque aquí simplemente no se podía vivir. Llegó el momento en que tu mamá, tu papá te decían, hijo, hija, si sales a la calle y hay un auto estacionado y no tiene tripulante, corre. ¿Te imaginas vivir así ahora? No podríamos andar, simplemente no podríamos andar.
Y así vivimos. Años en los que pasamos Navidades y Años Nuevos sin luz. Cuando estábamos ya en la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo, ¡plum!, apagón total. Se volaban las torres de alta tensión. Era una situación muy difícil. Y si de repente vivías en un distrito donde podías ver los cerros, durante los apagones veías cómo en los cerros se iluminaba el símbolo del comunismo, el símbolo utilizado también por Sendero Luminoso, la hoz y el martillo. Y si tú veías bien, no era una imagen prendida, eran personas incluso cargando antorchas. Imagínense ese nivel de liderazgo que tuvo Abimael Guzmán con estas personas, ¿no? Con los adeptos a Sendero Luminoso. Vamos a continuar. Y así vimos año tras año masacres, como lo mencioné, la masacre de Lucanamarca, 69 campesinos fallecieron en un solo día. Ahí habían mujeres embarazadas, habían niños, habían ancianos. Y no es el único caso en el que se escucha este testimonio de que se encontraron mujeres embarazadas con el vientre cortado, que les cortaban el vientre y les arrancaban el feto. A ese nivel de salvajismo llegaron. Y si ustedes pueden acceder y leer sobre la masacre de Lucanamarca, los testimonios recogidos son desgarradores. Y eso nos tocó vivir. Masacre en Sora, 104 muertos en un solo día. Coche bomba en Canal 2 de televisión. La primera vez que veíamos un atentado directo a un medio de prensa, queriendo acallar a la opinión pública. Coche bomba del Centro Comercial El Polo. Esto, miren el año 2002. Estamos hablando de una etapa del terrorismo, una época del terrorismo que inicia en los años 80 y no para hasta el 2002. Y si creen que el terrorismo ha terminado, como lo conocíamos, pues sí, pero ahora ha tomado otra faceta, otra forma. Antes vivíamos una etapa de terrorismo violento en tiempos de violencia, en el cual vivíamos atentados como cochebombas, voladuras de torre de alta tensión, cazabobos. Si no saben lo que es un cazabobo, era una mochila bomba dejada en la calle, que cualquiera simplemente tocaba y explotaba. Así vivimos en el Perú, ¿no? Ahora estamos viendo otro tipo de estrategia, ¿no? Estamos viendo que se está aplicando ya el terrorismo pacífico en tiempos de paz. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que hoy día vemos grupos, por ejemplo, que apoyan temas de violencia queriendo hacerlo ver como normal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de estas leyes para el aborto, es un tipo de violencia y se quiere normalizar, ¿no? Es una de las formas, una de las tantas formas que estamos viendo. Ustedes vieron en el video que había una niña que lloraba, ¿no? Y se ve que le levantan la piernita, le están haciendo la terapia, y esa niña soy yo. Hoy día, ya 28 años después de aquel atentado que cambió mi vida, estoy aquí y quiero compartirles un poco de mi historia. Un 16 de julio del año 92, Sendero Luminoso colocó un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y anfo en una calle angosta en Tarata. No sé si han ido a Tarata o en algún momento pasean por ahí, pueden ver la calle. Es una calle angosta con edificios a los costados. Mi mamá era una comerciante ambulante, tenía su carreta ahí, y yo, pues, como mi mamá no tenía con quién dejarme, simplemente la acompañaba todos los días, ¿no? Cerca de las 9:15 de la noche, mi mamá ya cerraba para irnos cuando de pronto hubo un apagón. Pero ojo, los apagones en aquella época, como ya los mencioné, eran recurrentes. Y recuerdo que mi mamá me decía, cuando se va la luz, agárrame de la ropa. Y yo la agarraba de la ropa y recuerdo el movimiento, ¿no? Yo agarrándola de la ropa y sentía cómo mi mamá se movía rápido por irnos a casa. Cuando de pronto se escucha una primera explosión, una explosión de menor cuantía, mi mamá me coge de la muñeca y corrimos hacia el frente, a la avenida Larco. Ya estando en Larco veíamos cómo se dio la segunda explosión, que era una mucho más fuerte, y veíamos cómo Tarata estaba totalmente destruida, ¿no? A pesar de que estaba oscuro, veíamos, porque el fuego que salía daba luz, veíamos cómo la gente corrían ensangrentados. Ustedes lo han visto en el video, corrían
incluso personas que gritaban auxilio, hijos gritaban por sus padres gritaban por sus hijos. El piso, el suelo, ya no era suelo, no era piso, era toda una sábana de vidrios. Era increíble lo que se veía en ese momento. Recuerdo que miro a mi mamá hacia arriba y le jalo de la ropa y le digo, me pica la pierna, sentí una picazón intensa, me picaba, pero no me dolía, sino que me picaba. Luego veo hacia abajo, ella mira hacia abajo y hasta ahí es donde yo recuerdo, ¿no? Yo pierdo el conocimiento, mi mamá me levanta, me pone en los brazos de un tío que nos acompañaba ese día y le dice a él, llévatela al hospital. ¿Qué había pasado? Mi pierna izquierda, de la rodilla para abajo, ya no estaba. Y mi pierna derecha estaba abierta con el hueso expuesto. Mi mamá en ese momento toma la decisión, o sea, cosas que una madre nada más podría hacer, ¿no? Toma la decisión de decirle a este tío que me lleve al hospital y ella se queda en Tarata. Se queda específicamente para buscar mi pierna. Casi a media cuadra de donde nosotros nos encontrábamos, ella encuentra mi pierna, se saca la blusa, la envuelve para llevarla. Obviamente mi mamá estaba en estado de shock. Y en ese momento se le acerca una bombero, jovencita, que tenía solo 18 años de edad. Pero con esos 18 años de edad ya estaba en su atentado número 72. Comparen sus vidas jóvenes con aquellos que vivimos en aquella época. Y esta jovencita la ve a mi mamá ensangrentada y le dice, señora, venga, la ayudo. Y mi mamá le dice, no, yo no estoy mal, yo estoy bien, estoy llevando la pierna de mi hija que debe estar en el hospital. Increíble. Entonces la bombero le dice, bueno señora, vamos a ubicar en qué hospital está su hija. Mi mamá no sabía dónde estaba yo. En esa época no habían celulares como hoy en día. Tengan en cuenta esas grandes ventajas de la tecnología que nos ha dado. Y empiezan a llamar por radio para preguntar dónde hay una niña de 5 años sin una pierna y le indican que estoy en el Casimiro Ulloa. Para cuando llegan allá, a mí ya me habían trasladado a otro lugar. Fue toda una odisea llegar a llevar mi pierna hasta el hospital donde yo me encontraba. Para cuando llegan, la pierna que mi mamá había rescatado estaba totalmente calcinada, no se podía reimplantar, no se lograba un reimplante. Y desde ese día mi vida cambió por completo. Como ustedes se imaginarán, nuestras vidas cambiaron por completo. O sea, mi mamá era una mujer de escasos recursos. Tenía 2 hijos en aquella época, mi hermano mayor 7 años más que yo, mi hermano que estaba en casa solo, y perdió su carreta, que era todo lo que tenía. ¿De dónde iba a sacar ella para operación, para prótesis, para medicinas? Si no había negocio, no había ingresos, no había un esposo que apoyara, no había papá. Ustedes se imaginarán, fue muy difícil. Y la pobreza nos persiguió por años y años, tanto así que yo llegué a terminar la secundaria y sentía que éramos pobres. Pobres, pobres, pobres. Y no porque mi mamá no trabajara, mi mamá trabajaba durísimo, sino que mantener una prótesis es elevado, es un costo muy elevado, un precio muy alto. Hasta el día de hoy yo nunca me he podido comprar una prótesis por mis propios medios. Siempre he tenido que tocar puertas, pedir donaciones. Una prótesis dura aproximadamente 5 años. La que tengo ahorita tiene 11 años, para que se den una idea. Así nos ha tocado vivir. Y hoy día ver a jóvenes de 16, 17, 18 años apoyando a grupos como el Movadef o como el FUDEP sin saber qué historia viene detrás, a mí me apena mucho, muchísimo. Yo llegué al colegio, terminé la secundaria y recuerdo que era una época aún más fresca y yo decía, ¿cuándo me van a hablar de Sendero Luminoso? Terminé el colegio y nunca lo escuché. Luego fui al instituto y tampoco. Fui a la universidad y por ahí que me lo dijeron un poquito en Realidad Nacional. Esta historia se ha quedado en el pasado, se ha quedado en el olvido desgraciadamente y no podemos permitirlo. Desde el Congreso de la República este programa Terrorismo Nunca Más viene trabajándose desde el año 2013. Trabajamos arduamente para poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes para que esta historia no se pierda. Pero no basta 45 minutos o 1 hora de exposición. Es necesario que los peruanos hablemos de esto que nos tocó vivir. El terrorismo no ha terminado como lo mencioné. Es una historia muy trágica que nos ha tocado vivir a todos los peruanos. 2 meses después del atentado de Tarata en Miraflores, escuchamos la noticia en radio, televisión. Un 12 de septiembre del 92 habían capturado a Abimael Guzmán Reynoso, el hombre que se había encargado
de ponernos de luto a toda una población. Lo capturaron en el famoso en la famosa Operación Victoria, liderada por el Grupo Especial de Inteligencia, el famoso GEIN. El año 92 es un año muy importante. Yo personalmente no lo recuerdo como el año en que perdí la pierna, sino lo recuerdo como el año en que se captura a ambos cabecillas terroristas, Víctor Polay Campos y Abimael Guzmán Reynoso. Desde entonces, ambos purgan su condena en la base naval del Callao. 4 años después, cuando ya pensábamos que podíamos volver a la normalidad, nuevamente saltó a la escena un atentado. ¿Quiénes son ahora?, dijimos. Y era el MRTA. ¿Ven lo malo que es dormirse? El MRTA toma la residencia del embajador de Japón en Lima, un 17 de diciembre del año 96. Pero esta historia no me corresponde a mí contarla teniendo tan valiosos testimonios. Quisiera darle pase al capitán Alex Segura. Él es un hombre maravilloso que tiene todo un currículum para contar. Por favor, Grimaldo Mangiari, si me apoyas con la mención. Sí, por favor, pasamos. Sí, gracias, Vanesita, gracias por esa parte de la historia. Dicen que recordar es volver a vivir, pero en esta oportunidad estamos recordando una parte de la historia y tu testimonio de terror, de miedo, de incertidumbre, de derramamiento de sangre de tanta gente inocente y tanta gente que dio su vida por el Perú, ¿no? De su trinchera, policías y militares, para no volver a repetirse. Entonces, cuando decimos recordar es volver a vivir, en esta oportunidad estamos recordando una parte de la historia para no volverla a vivir jamás. Y en esa parte de la historia tenemos el privilegio, tenemos un honor de tener al capitán ejército peruano Alex Segura Figueroa, comando héroe, veterano de guerra y veterano de la pacificación nacional, héroe del CENEPA del 95 y Chavín de Huántar, quien nos narrará su testimonio como comando Chavín de Huántar en el rescate de la residencia del embajador japonés en Lima. Adelante, capitán. Muchas gracias, Grimaldo. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Antes de iniciar esta presentación, quisiera rendir un homenaje a un compañero de armas, un compañero combatiente que el día de hoy nos ha dejado esta vida terrenal. Él participó conmigo en la operación Chavín de Huántar, el coronel Hugo Robles del Castillo. Un abrazo al cielo para él y que está conformando ahora la patrulla celestial. Ya nos encontraremos pronto, mi coronel. Y luego de ello, también dar un saludo muy especial a los precadetes de la Academia Fermín Tanguis, ¿no? Y en especial al director, al coronel Víctor Moquillaza. Mi coronel, muy buenas tardes. El coronel Moquillaza fue uno de mis instructores en la Escuela Militar de Chorrillos cuando era cadete de primer año, y estoy seguro que sus alumnos van a salir bien formados para poder postular a cualquiera de las escuelas militares o policiales que ellos elijan. Un saludo para él. Bien, Vanessa, creo que has graficado de una manera muy, muy cruda, muy, muy real, las cosas que hemos vivido en la época de los 80 y los 90. El atentado de Tarata es un atentado símbolo y es prácticamente el vuelco que da Sendero Luminoso cuando decide dejar el campo y entrar a la ciudad. Fue un atentado que nos dolió mucho a todos los peruanos y que hasta el día de hoy recordamos y adolecemos de esa herida. Yo quisiera que me permitas compartir una presentación. Por supuesto. Sí, ok, gracias. No sé si se logra ver la... ¿Logran ver la presentación? No, todavía no está presentando. ¿Lo pueden ver ahora, no?
A ver, permítame un momento. No visualizamos su presentación todavía. Por problemas técnicos que tengo, van a disculpar, estoy en una zona bastante alejada. Sí, entendemos que no está en Lima, está en un lugar, sí, alejado y no hay muy buena conexión, no se preocupe. Entiendo que los precadetes de la Academia Fermín Tangue, pues, ya han pasado una etapa escolar, han pasado su etapa escolar y están visualizando su futuro para agarrar la profesión de las armas, tanto sea militar, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales. Esta presentación voy a tratar de ceñirme a los tiempos. Lamentablemente los tiempos son tiranos en presentaciones, pero vamos a tratar de ceñirnos a ellos. Quiero recordarles cómo fue la etapa del terrorismo en el Perú. Primero, qué es lo que nos marcó en los años 80 y 2000. El Perú sufrió la pérdida de 30 millones de dólares, 30.000 millones de dólares aproximadamente, muchas personas muertas, un estimado de 30.000 vidas humanas perdidas, 60.000 según una comisión de la verdad de la cual tuvo mucho, y afectó gravemente el sistema de energía eléctrica, el sistema de carreteras, inversiones, la seguridad cuestionada internacionalmente, hubieron migraciones forzadas, mucha gente que se fue del país por el temor a lo que le pudiera ocurrir, hubo un elevado daño social, ¿no? Se incrementó la pobreza, la delincuencia, la corrupción, el terrorismo se alió con el narcotráfico y vemos todavía en el Valle de los Ríos Apurímac y N que están todavía algunos terroristas ahí tratando de sobrevivir para ocasionar daño al país. La operación Chavín de Huántar, no voy a ceñirme al sumario para ganar tiempo. La operación Chavín de Huántar fue la última aventura que realizó el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Marcó su fin como grupo terrorista, y el MRTA era un grupo terrorista que tenía mucha notoriedad en la selva central, ¿no? En el 86 pasan de la extorsión al secuestro, y básicamente el secuestro es su caballito de batalla para poder ganar dinero y poder financiar sus acciones militares. En el año 89, Víctor Polay Campos, que era su líder, cae preso. Él se fuga de prisión en el año 90 y es recapturado en el 92. A partir de entonces, quien toma el liderazgo del MRTA es Víctor Serpa Cartolini. Camarada de Evaristo, le conocían a Víctor Serpa Cartolini. El MRTA tuvo varias acciones de armas, atacaban comisarías, incendiaban el local de Kentucky Fried Chicken, emisoras radiales, toman la ciudad de Pichanaque por 5 días, asesinan policías, secuestran a generales de la FAP, toman la ciudad de Pichanaque, asesinan al primer ministro de defensa, el general Enrique López Alú Jartín, en el año 90, atacan el cuartel general y una serie de acciones militares que los pintan de cuerpo entero, ¿no? En el año 96, ya con Néstor Serpa Cartolini como líder de la agrupación, el 17 de diciembre, a las 20:23 horas, toman la residencia del embajador de Japón. Previamente a ello, en el 95, cae la base subversiva de La Molina. En esta base subversiva de La Molina se encuentran planos del Congreso de la República. Uno de los objetivos principales era volar el Congreso de la República. Pero como este plan fue desarticulado, ellos planean hacer otra operación con la misma connotación, que tenga un renombre a nivel internacional. Y es donde deciden golpear la residencia del embajador de Japón en Lima, en San Isidro, ¿no? Ellos entran con una consigna. Aprovechan que en la residencia del embajador de Japón se celebraba el aniversario del nacimiento del emperador de Japón, el 63 aniversario, y bueno, el embajador de Japón ofrece una fiesta en honor a este acontecimiento. Habían cerca de 800 invitados. En la fiesta. Todos se agrupan, o la mayoría se agrupan en la parte del jardín, donde ustedes pueden ver aquí un toldo. En el toldo están cerca de 800 personalidades, entre políticos, militares, empresarios de diferentes naciones. Y el MRTA ingresa con una ambulancia, disfrazados de paramédicos, a una casa aledaña, a retaguardia de la residencia del embajador de Japón, que era una casa empleada como una ONG alemana. Engañan y reducen al vigilante de esta casa, de esta ONG, ingresan la ambulancia en la cochera
y desembarcan los semarretistas, desembarcan en la casa y saltan a la casa posterior, que era una casa llamada la casa de UNIC, funcionaba en las oficinas de esta empresa, UNIC, colindaba con el muro de la residencia del embajador. Es ahí donde hacen un forado y logran ingresar a la parte posterior de la residencia del embajador de Japón, reduciendo a los 800 invitados que en ese momento se encontraban departiendo con motivo de ese acontecimiento, ¿no? Inmediatamente Serpa Cartolini toma el mando, toma la palabra y tenía una misión clara, ¿no? Queremos la liberación de todos nuestros compañeros que se encuentran presos y si el gobierno no cede, comenzaremos a justiciar a nuestros prisioneros. ¿Estamos claros? Ese es el mensaje que dio a la presidencia, al gobierno de ese entonces. Parte de cómo estaban conformados sus uniformes y sus armamentos. Tenían, acá ustedes pueden ver un armamento que es un armamento potente, un armamento antitanque, es un lanzagranadas, antitanque. Este armamento te sobrepasa blindaje de 40 milímetros oh, rayos. Perdón, ¿me escuchas, Vanessa? Sí, lo escuchamos. Se me fue la imagen, voy a tratar de recuperarla nuevamente, pero continuamos por aquí. Correcto, sí. Entonces, el MRTA tenía un armamento potente, muy potente. Este era un armamento antitanque que te sobrepasa blindaje de 40 milímetros y te incinera todo lo que tienes adentro. Nosotros teníamos la inteligencia necesaria para poder realizar este operativo. Nos habíamos preparado desde el día siguiente de la toma de residencia del embajador de Japón, el día 18 de diciembre, y comenzamos los entrenamientos. Primero, lo importante era captar la inteligencia, recibir la información, y para esto nos ayudó mucho el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, jugó un papel preponderante en la confección de la inteligencia para poder nosotros realizar el planeamiento de la operación. Las operaciones se basan en la inteligencia. Si uno no tiene inteligencia, no puede hacer planeamiento de operación. Y el planeamiento lo íbamos variando día a día, de acuerdo a la información que recibíamos cada día. A nosotros el coronel Williams, que era nuestro jefe de la operación, jefe de la patrulla de intervención, nos reunía todos los días antes de iniciar los entrenamientos, nos proporcionaba la información que requeríamos y hacíamos una lluvia de ideas para ir mejorando el plan y poder ver la mejor manera de poder incursionar a la residencia, que era nuestro principal problema en ese momento, era cómo hacíamos la aproximación al objetivo. La aproximación al objetivo, pues teníamos que pasar varios obstáculos, teníamos que pasar la prensa, la policía que estaba acordonada en los alrededores de la residencia, los medios, ¿no? Y los terroristas. Teníamos que hacer esa aproximación y esa incursión de tal manera que ninguno de estos grupos detectaba nuestra presencia. Y se tuvo varias ideas, ¿no? Desde entrar en paracaídas o irrumpir violentamente con un tanque, con un camión portatropas. Se barajaron varias opciones, pero al final se quedó en hacerlo mediante túneles, que fue una idea que salió de la misma patrulla. En esta lluvia de ideas que recibió el coronel, hasta que se decidió, bueno, túneles no era una mala opción, vamos a ver qué hacemos para ello. Y contratamos mineros del país, del centro del país. Trajimos mineros experimentados en el mes de enero y comenzamos la construcción de los túneles desde las casas posteriores a la residencia del embajador. El Servicio de Inteligencia había alquilado 4 de las 5 casas que se encontraban a retaguardia de la residencia del embajador de Japón. Una de ellas, la que no quiso alquilar, era una ciudadana alemana que en todo su derecho pues no quiso alquilar su residencia y simplemente no se contó con esta casa para la operación. Los comandos fuimos ingresando en grupos reducidos, disfrazados de policías y con un carro policial a estas casas que ya las teníamos en custodia.
De una de estas casas salía el túnel principal. El túnel principal tenía 192 metros y habían 4 salidas. 4 salidas que nos permitían a nosotros poder incursionar dentro de la residencia y poder realizar el golpe, que era pues, ingresar por varios frentes de manera simultánea para ganar la sorpresa y la rapidez y así evitar que los terroristas puedan tener capacidad de reacción y puedan eliminar a los rehenes, que al final y al cabo era el objetivo principal. Nuestra misión en la operación era rescatar a los 72 rehenes con vida. Así que, muchachos, no se dejen engañar cuando escuchan decir, no, los comandos entraron para matar a todos los deportistas. No, esa no era la misión de la operación. Un planeamiento en una operación se hace con una luz principal que es la misión, y la operación se ejecuta contemplando esa misión principal. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la consecución de este objetivo y el cumplimiento de la misión, aún a costo y riesgo de nuestras propias vidas. Nosotros sabemos claramente que lo principal para un comando, para una operación, es el cumplimiento de la misión, ¿no? Y todos estuvimos enfocados en ello. Yo recuerdo claramente mi experiencia personal cuando nos dieron el go para poder dar inicio a la operación, que fue el 22 de abril del 97. Estaba con mi equipo en la puerta de la bocamina, en la chimenea del túnel para bajar. Mi equipo tenía la puerta principal como punto de aplicación. Yo pertenecía al equipo número 3 del Grupo Alfa. Mi misión era dominar las primeras 4 habitaciones entrando por la puerta principal del primer piso. El Grupo Alfa, ustedes sabrán que el Grupo Alfa tenía la misión de dominar el primer piso y el Grupo Delta tenía la misión de dominar el segundo piso. Entonces mi equipo tenía que limpiar el primer piso para que el equipo 5 del Grupo Delta pueda entrar sin problemas, suba las escaleras y pueda llegar a sus puntos de aplicación. Esa era la misión que teníamos como equipo. Esto se dio tal y conforme lo habíamos planeado. Les estaba contando, antes de ingresar yo al túnel, yo lo único que hice fue persinarme, hacer una pequeña oración y pedirle a Dios que esta operación salga bien. Y que si no salía bien, yo no quería salir vivo de la residencia. Porque yo no iba a poder soportar la carga posterior si es que la operación salía mal. Yo me iba a cargar con la muerte de personas inocentes, de peruanos inocentes, que fueron víctimas del MRTA y que al final su familia los esperaba. El MRTA era un grupo terrorista de peruanos mal guiados, y dentro de los 14 MRTistas que tenía el MRTA en la residencia del embajador de Japón, habían jóvenes de 17 años, 18 años. Y estas personas eran captadas desde muy niños para poder hacer este tipo de operaciones o este tipo de acciones violentas, ¿no? Queriendo asesinar a personas, a peruanos de bien, que solamente cumplían con su trabajo, ¿no? Y no solamente a peruanos, sino lo que querían era que la repercusión sea a nivel internacional. Había empresarios de diferentes países, habían diplomáticos de diferentes países, había mucha gente que estaba inocentemente cautiva dentro de la residencia del embajador de Japón. Entonces, luego de haber salido victorioso de esta operación, de haber tenido el éxito en esta operación, nosotros nos reunimos en una de las casas posteriores y muy conmovidos por lo que había sucedido, a pesar que habíamos tenido la victoria, muy conmovidos, confirmamos el fallecimiento pues, de 2 de nuestros amigos, ¿no? Que era el coronel Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, que es mi promoción de escuela militar también. Nos sentimos muy apenados, reinó la tristeza en ese momento de reunión que tuvimos. Hasta ese momento nosotros no sabíamos cómo se llamaba la operación Chavín de Guantar fue lanzada por el presidente de la República, el nombre fue lanzado por el presidente de la República posterior a la operación. Nosotros éramos la patrulla tenaz, éramos
la patrulla tenaz, ¿no? La fuerza de intervención que en ese momento su nombre era tenaz, ¿no? Chavín de Huántar fue puesto después. Pero honor y gloria para esos dos héroes que entregaron sus vidas para la pacificación del país, al coronel Valer y al capitán Jiménez, que tuvieron una participación destacada, cada uno dentro de lo que le tocó vivir. Y todo esto definitivamente no se podía haber logrado si es que no hubiéramos tenido el apoyo de algunos rehenes que sabían de nuestra preparación, sabían de que íbamos a intervenir en cualquier momento. Y como le dije hace un momento, sin inteligencia no puede haber operaciones, ¿no? Sin haber tenido una inteligencia predictiva, sin haber trabajado bien el tema de inteligencia, nosotros no podíamos planear, ni saber cómo íbamos a entrar, ni saber cómo íbamos a rescatar a los rehenes. Los 14 menoritistas fallecieron, lamentable. Uno de los rehenes falleció en el hospital, rescatamos a los 72 rehenes con vida, perdimos dos compañeros y tuvimos 25 heridos. Ese fue el saldo de la operación. Y gracias a la inteligencia que también colaboraron algunos rehenes, mi agradecimiento a la almirante Gianpietri, a mi coronel Fernández, que en este momento se encuentra con nosotros, quien si no hubiera sido por él y por el Viper que guardó celosamente, él le contará su historia, quizá las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Definitivamente la mano de Dios también ha estado puesta en todo momento, y nosotros lo único que queremos como militares es que esto no vuelva a suceder, como peruanos, que no vuelva a suceder. Y si algún día vuelve a suceder, créannos, muchachos, que ahí tienen que estar sus Fuerzas Armadas, ahí tienen que estar sus comandos preparados para cualquier intervención o cada vez que el país lo requiera. Porque si quieren ser militares, tienen que tener claro que van a entregar sus vidas para el servicio del país y sus vidas para sus compatriotas. Yo quisiera que mi coronel Fernández nos cuente su historia. Le voy a dar el pase a él, y un saludo para usted, mi coronel. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Sí, a ver, el señor Grimaldo Mangiari va a dar un aviso. Sí, muchísimas gracias, capitán, Ejército Peruano, ¿no? Alex Segura, en realidad ha sido muy importante y estoy seguro que esto le va a servir, este testimonio que usted ha dado a los estudiantes, a los precadetes, ¿no? De la importancia que fue este rescate. 125 días estuvieron de rehenes a las personas y fue un ejemplo para el Perú y para el mundo este rescate. Muchísimas gracias. Queremos también pedirle la disculpa al coronel Roberto porque tenemos en este momento, ha hecho un auto a su importante labor como congresista y le queremos dar la bienvenida a la congresista Valeria Valer Collazo, congresista de la República, hija del comandante Ejército Peruano Juan Valer Sandoval, declarado héroe y mártir de la pacificación nacional del Perú, quien nos narrará su testimonio como una de los miles de niños y niñas que perdieron a sus padres a causa del terrorismo en el Perú, y que fueron 132.000 niños huérfanos que perdieron a su padre y a su madre y que no sabían por qué. Bienvenida, congresista. Muchísimas gracias, señor Grimaldo, Vanessa, señor González Soré. ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Sí, le escuchamos. Sí, correcto. Muchas gracias. Nos encontramos ahora en el momento de pleno, entonces me van a disculpar si en breve me voy a tener que retirar. Pero quería saludar primero a mi coronel Fernández Franzen, al comando Alex Segura, mis tíos, a los chicos de la Academia Precadete Fermín Tanguis y a mi coronel Víctor Moquilaza, por estar hoy día acá reunidos, y a todos los que quizás nos están acompañando en Facebook. Espero que sean muchas personas porque estos testimonios son muy importantes, sobre todo ahora que estamos en la Semana de la Democracia. No sé si hoy día saben ustedes, es el aniversario del Congreso de la República, entonces estamos sobre fechas importantes que no debemos olvidar. Hoy día hemos tenido una baja más en nuestro grupo de comandos, que es mi tío Hugo Robles, muy sentida pérdida para nosotros. Él ha sido un gran comando, ha estado en cada batalla, en cada enfrentamiento donde tuvimos que demostrar quiénes somos como peruanos, y hoy lamentablemente parte, pero estoy segura que mi papá lo recibe en el Panteón de los Héroes y con sus hermanos comandos. Entonces, chicos,
Eso es mi mensaje, ¿no? En breves me tengo que retirar, entonces me disculpo de antemano, pero no quería dejar de estar con ustedes. Primero para agradecerles, porque si están acá es porque tienen la vocación. Y vocación es lo que necesitamos, la vocación de servicio. Si están acá es porque les interesa y eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos ese servicio a la patria que pocos y muy pocos realmente, les digo, sinceramente son capaces de demostrar. Se necesita no solamente la academia de formación, sino la integridad, la moral, esa convicción del amor que pocos conocen, ¿no? La mayoría de ciudadanos conocen el amor romántico, a la familia, de amistad, pero este amor a la patria que solamente los que tienen la vocación de servicio conocen, es algo importante que tienen que desarrollar, chicos. Entonces ese es mi mensaje. Yo les agradezco mucho. Prepárense, no pierdan la voluntad. El camino no es fácil, pero ¿qué camino es fácil? Pero la satisfacción será muy grande al final del camino, chicos, y se los digo sinceramente. Caminen derecho, siempre adelante, siempre frente en alto, porque sabemos que caminamos derecho y vamos con Dios. Entonces, cada vez que escuchen que Fuerzas Armadas o policía de repente representa la violencia, no es violencia. Nosotros defendemos la vida y defendemos la paz, que es muy distinto. Entonces, yo creo que Vanessa también lo ha dejado muy claro en su testimonio. Nosotros no guardamos rencor, nosotros no guardamos odio, sino es defensa de la paz. La pacificación cuesta muy caro. Vanessa lo ha pasado, yo lo he pasado y muchos peruanos lo hemos pasado y por eso estamos acá, para mantener este legado. La pacificación se gana y se mantiene, si no se pierde. Es un bien que no podemos dormirnos en la pacificación porque cometemos el error de exponer a nuestra patria. Entonces, justamente por todo lo que nosotros hemos pasado, es que debemos continuar para que los demás no tengan que vivir lo que nosotros, porque es súper difícil. Felizmente la familia militar nos prepara desde muy chicos y vemos cómo vamos teniendo bajas. En la familia militar es muy doloroso porque en lo civil de repente perdemos un familiar y lo vive nuestra familia, pero en la familia militar perdemos todo y es un luto compartido porque es un combatiente más que defendía nuestra patria y hoy tenemos uno menos. Pero siempre están y por ellos debemos seguir trabajando porque estas pérdidas no son pérdidas, se mantienen y nos guían. Entonces, chicos, es lo que yo les pido, manténganse firmes, no flaqueen, cuando se cansen, piensen que es por un objetivo mayor que ustedes. La causa vale todo, vale la pena, vale el orgullo, vale el empeño, vale las desveladas, vale el esfuerzo físico, el cansancio. Les prometo que vale la pena, chicos. Y si yo no estoy en las academias, si yo no he sido de escuela, es porque yo soy infante en realidad y no puedo estar en infantería. Entonces decidí estar en otras canchas y gracias a la oportunidad que el Perú me ha dado, los votantes en realidad que me permitieron estar aquí, seguimos haciendo fuerza, estamos del mismo lado, estamos con Dios, estamos a favor de la patria y la pacificación en nuestro país, en distintas trincheras, pero con el mismo horizonte. Entonces, yo les agradezco por permitirme estar acá en la Semana de la Democracia, como hija de héroe de la democracia, como sobrina de nuestros héroes de la democracia, pacificación, mártires, héroes, todos ellos. Entonces, yo de verdad me siento muy orgullosa, tengo el honor de participar acá con ustedes. No sé si Vanessa después podamos hacer otras audiencias, porque es interesante la comunicación. Señor Grimaldo, el señor Ore, Gonzalo Soré, también me encantaría poder tener este contacto con los chicos, porque los chicos ahorita es que necesitan mayor información y sobre todo directa, ¿no? No la que nos cuentan o que no nos cuentan o que nos dejan de contar. Es importante comunicarnos, es importante estar al tanto de lo pasado, lo presente, para saber a dónde vamos a caminar. Discúlpame, Vanessa, me voy a tener que retirar y empezamos, no sé si estás escuchando el audio. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber participado. Realmente es un agrado para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos, chicos, y de repente después Vanessa les puede brindar mi contacto en caso tengan algunas preguntas. Por supuesto. Para mí y a servicio con nuestra escuela de precadetes Fermín Tanquis. Muchas gracias y mucha suerte, chicos. Nos vemos en las filas. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Queremos darle las gracias a la congresista Valeria Valer Collazo porque hizo un auto a su importante labor como congresista y nos ha dado un ejemplo de lo que ella, como hija de un héroe de la patria, ¿no?, lo importante que es la pacificación. Muchos fueron los peruanos
de la policía, de las instituciones armadas que dieron su vida por la democracia que ahora tenemos y que tenemos que todos y cada uno de nosotros que tenemos que cuidarla. Bien, queremos seguir con las exposiciones y el testimonio y tenemos el privilegio de contar con la presencia del coronel Ejército Peruano Roberto Fernández Francén, quien narrará su testimonio como rehén, una historia sobre el esfuerzo y el riesgo de mantener la esperanza de la liberación en la hostilidad del cautiverio. Adelante, coronel. Buenas tardes, soy el coronel del Ejército en situación de retiro, Roberto Fernández Francén. ¿Me escucha bien, Vanessa, no? Sí, sí. Quiero agradecer a ustedes por invitarme para esta conferencia, videoconferencia. Saludar también al coronel Moquillaza, director de precadetes, y a los alumnos, así como también saludar al capitán Alex Segura, uno de los comandos Chavín de Huántar, quienes gracias a ellos nosotros recobramos nuestra libertad. Es por eso que ahora vivimos felices, disfrutamos de la familia y de los amigos y de la vida. También mi eterno agradecimiento que hoy nos ha dejado al coronel Hugo Robles del Castillo, amigo y compañero de promoción, una lamentable pérdida y mis sentidas condolencias para su familia. A continuación voy a iniciar mi exposición. Entre los años 1996 y 1997, un grupo de terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, liderado por Néstor Serpa Cartolini, tomaron la residencia del embajador de Japón, manteniendo durante 126 días a 72 rehenes. Estos terroristas exigían al gobierno del presidente Fujimori la liberación de sus 465 presos emeretistas que cumplían condena en los diferentes penales del país. De lo contrario, amenazaban con ejecutarnos a los rehenes. Por aquellos años tenía 20 años de servicio, había servido en la zona de emergencia, zona convulsionada por el terrorismo. Había realizado algunos cursos, como el de operaciones psicológicas en el país y en el extranjero, el de inteligencia. Todos estos conocimientos, esta experiencia adquirida a lo largo de esos años, me permitieron en esa oportunidad, durante ese largo cautiverio de 126 días como rehén, conservar un Viper. Un Viper era un pequeño aparato, la mitad de este celular, que fueron creados antes que los celulares y que funcionaban con una batería, que tenían dos posiciones como el celular, sonido y vibración, y que servían únicamente para recibir mensajes a través de una central telefónica. Entonces ese Viper logré conservarlo durante ese largo cautiverio, pese a que fui registrado en varias oportunidades, todos los rehenes por los terroristas. Y con este Viper, conjuntamente con el almirante Luis Giampietri y con el general de la Fuerza Aérea Orlando de Negri, entramos en una comunicación clandestina con el exterior, proporcionando, mejor dicho, con el servicio de inteligencia, proporcionando información importantísima para que desde el exterior realizaran el planeamiento y la operación futura llamada Chavín de Huántar. En el año 1996, ostentando el grado de teniente coronel, me desempeñaba como edecán del presidente del Congreso. Un 17 de diciembre me designó para que lo representara en una recepción que invitaba el embajador del Japón, Morihisa Aoki, en su residencia. Aquella noche éramos como 800 invitados, entre los que figuraban autoridades políticas y militares, embajadores de diversos países del mundo, empresarios peruanos y japoneses, esposas de invitados, la mamá y el hermano del presidente Fujimori. A las 8:23 de la noche escuchamos una explosión fuerte. Un grupo de terroristas liderado por Néstor Serpa Cartolini
habían hecho un forado en una casa vecina, en una de las paredes que colindaba con la residencia. Y ellos ingresaron por ese forado. Ingresaron pues disparando ráfagas en diferentes direcciones. En forma rápida nos reducieron y dominaron la situación. Pasaron unos minutos, Serpa Cartolini, que lideraba este grupo de terroristas, nos ordenó que nos desplazáramos al interior de la residencia, en los diferentes ambientes en la primera planta. Una vez ubicados los 800 invitados dentro del interior de la residencia en la primera planta, los terroristas comenzaron a disparar desde la ventana hacia los techos de las casas vecinas, así como también a las ventanas de los edificios que daban frente a la residencia, donde estaban ubicados las fuerzas del orden, iniciándose una serie de disparos entre ambas fuerzas. Sin embargo, desde el exterior, las fuerzas del orden comenzaron a lanzar gases lacrimógenos por las ventanas hacia el interior de la residencia, ingresando estos gases tóxicos, lo que ocasionó pues un caos, unos momentos dramáticos en el interior, ya que la mayoría de rehenes tratamos de alcanzar el único baño de visita que había en el primer piso, lo cual era imposible, para mojar nuestros pañuelos, nuestras corbatas. Yo observaba cómo habían personas desmayadas en el piso, personas de avanzada edad, las mujeres que lloraban, que se desmayaban, gritaban. Era una situación dramática que se vivieron durante 45 minutos aproximadamente. Después de este tiempo, prácticamente a los terroristas no les afectó, porque apenas ingresaron los gases tóxicos, se colocaron su máscara antigas. Entonces, después de 45 minutos, las fuerzas del orden se dieron cuenta que no iban a lograr el objetivo, que los terroristas se rindan y liberen a los rehenes. Entonces dejaron de disparar y de lanzar los gases lacrimógenos. Los terroristas también se calmaron. Pasaron unos minutos, los terroristas comenzaron a colocar todos los muebles, sillas, sillones, mesas en las puertas y en las ventanas para impedir alguna infiltración de las fuerzas del orden, así como también colocaron trampas explosivas. Pasaron 30 minutos más después que prácticamente ya los gases tóxicos se habían desaparecido del interior de la residencia. Serpa Cartolini procedió a liberar a todas las mujeres y a todas las personas de avanzada edad, porque éramos muchos, difícil para controlar por 14 terroristas. Posteriormente pasaron los minutos, hizo formar a todo el personal del servicio, llámese mayordomos, cocineros, personal de limpieza. Acá se produce una primera fuga. Un rehén sale violentamente por la puerta y sorprende a los terroristas. Inmediatamente se suspende la liberación de una parte del personal de servicio. Pasan los minutos, otro rehén se encierra en el baño de visita y se descuelga por la ventana, sin que los terroristas se den cuenta y se sale fugando. Pasada la medianoche, los terroristas nos organizan en dos grupos bien definidos. Todos los que teníamos relación con el gobierno de turno, llámese ministros, congresistas, viceministros, miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, miembros de la Corte Suprema y los embajadores, que eran como 40, después de ser registrados pasamos a la segunda planta y fuimos reubicados en diferentes habitaciones. El resto de rehenes, empresarios peruanos y japoneses, así como otros invitados, se quedaron en la primera planta. Esa madrugada, Serpa Cartolini, a través de un megáfono, lanzó su primera amenaza al presidente Fujimori. Si dentro de 20 minutos no liberan a nuestros 465 presos, compañeros presos del MRTA, procedemos a ejecutar a los rehenes, empezando con el canciller Tudela, que era el principal objetivo de los terroristas. Transcurrieron los 20 minutos, el presidente Fujimori no dio ninguna declaración a la prensa, y felizmente para suerte de nosotros, los terroristas no cumplieron su amenaza. Yo recuerdo que ocupé una habitación pequeña esa madrugada después de pasar a la segunda planta. En esa habitación eran más o menos 12 metros cuadrados, éramos 40 rehenes, en su mayoría rehenes de las fuerzas del orden, había también de las Fuerzas Armadas, 2 congresistas, 2 viceministros.
Descansar en las noches en esa habitación era imposible. Teníamos algunos que dormir parados, otros sentados. No había espacio. Aparte que los terroristas colocaron explosivos desde la primera noche en las ventanas para que no nos acerquemos a ellos. Y colocaban en la noche también explosivos en la puerta para que no salgamos. Teníamos un pequeño baño que lo colindaba con la habitación donde estaban otros rehenes, que eran 30. En total éramos 70 rehenes para ocupar ese baño. Teníamos que hacer largas colas para ocupar el baño. Era complicada nuestra situación. Aparte que el gobierno nos cortó el fluido eléctrico, dejó de funcionar la bomba de agua, se fue el agua. Tuvimos que hacer nuestras necesidades fisiológicas hasta en la tina. Era una situación nauseabunda entrar al baño. No teníamos con qué alimentarnos. La primera semana prácticamente lo único que nos alcanzaba en el día el embajador de Japón, Morihisa Oki, era una gaseosa de 2 litros para 40 rehenes y 2 paquetes de galletas de soda. Eso eran los alimentos para los 40 rehenes. Entonces, nuestra situación era complicada. Desde la primera noche hasta el día 2 de enero, o sea, durante los primeros 15 días, los terroristas todos los días liberaban rehenes. Tal es así que en la primera planta solo se quedaron 18 empresarios japoneses. El resto fueron liberados en la primera planta. Y en la segunda planta fueron liberados los asesores. El día 21 de diciembre, después de casi una semana, el presidente declara a la prensa: no al chantaje terrorista y no voy a liberar a los 465 terroristas presos del MRTA. Y visualiza una estrategia por la vía militar y convoca 148 comandos para que al mando del general William comiencen a entrenar mañana, tarde y noche. El presidente era de la idea de hacer una primera operación el 25 de diciembre con la llegada de la Nochebuena a las 00 horas, aprovechando el ruido de los fuegos artificiales. Pero el porcentaje de bajas, de acuerdo a otras operaciones de rescate de rehenes en el mundo, eran entre el 20 al 30% de baja de rehenes. Y decide postergarlo para el 1 de enero con la llegada del año nuevo a las 00 horas en las mismas condiciones con el ruido de los fuegos artificiales. Llegado el día, decide postergarlo porque no tenía información sobre el grosor de las paredes para ver el tipo de carga y la cantidad de explosivos por emplear. Y lo decide postergar para otra fecha. Por su parte, la ciudadanía peruana, especialmente en el distrito de Lima, en el distrito de San Isidro, se concentraban masivamente frente a la residencia, portando sus banderas, imágenes de diferentes santos, entonaban el himno nacional, oficiaban misas. La idea era sensibilizar a los terroristas para que liberen a los rehenes, no logrando el cometido. Después de una semana de estar en una situación crítica, la Cruz Roja realiza una gran labor humanitaria con autorización de los terroristas y comienzan a abastecernos con botellones de agua, con gaseosas, con frutas, después vienen los tuppers con alimentos, posteriormente vienen los excusados o los baños portátiles, que fue una gran solución a la higiene en los baños, así como también colchonetas después de 30 días, y nos permiten tener una comunicación a través de cartas con nuestros familiares, 2 veces por semana. Pero la intención de ellos era persuadirnos para que nosotros en la carta tratemos de exigir a la familia que obliguen al gobierno para que liberen a sus 465 presos. Ese era el objetivo de las cartas que autorizaban los terroristas, porque estas cartas eran leídas por estos delincuentes terroristas. En el interior de la residencia, nuestra situación era de incertidumbre. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser el final. Todos los días éramos amenazados que íbamos a ser ejecutados. Un día se voceaba el rumor que iban a empezar con los miembros de las Fuerzas Armadas, otro día con el canciller Tudela, y así era todos los días. Tal es así que muchos de nosotros nos atrevimos a escribir cartas a nuestros seres queridos despidiéndonos, y esas cartas nos las guardamos en el bolsillo. El día 2 de enero, los terroristas liberan 5 embajadores, quedándonos 74 rehenes. Posteriormente liberan a 2 más y nos quedamos 72. Me acuerdo que ese 2 de enero fuimos reubicados los rehenes de las Fuerzas Armadas y algunos de la policía a la habitación que colindaba con nuestro baño. Ahí en esa habitación éramos 20. Logramos acomodarnos para descansar en la noche. Sin embargo, los terroristas ingresaban en la madrugada
con su linterna nos alumbraban, perturbaban nuestros sueños, dejaban caer su armamento en el piso, rastreaban el armamento, nos lanzaban palabras soeces en la madrugada, se querían acercar a la ventana para observar hacia el exterior, nos pateaban, y así había maltrato psicológico permanente. A fines del mes de enero, ya cuando teníamos 45 días como rehenes, yo había logrado conservar ese Viper. Los Vipers, los celulares, ya habían sido decomisados todos, excepto el mío. Había logrado burlar este registro. Y con este Viper, conjuntamente con el general Orlando de Negri, de la Fuerza Aérea, compañero de habitación, y el almirante Luis Giampietri de la Marina de Guerra, logramos establecer una comunicación clandestina con el servicio de inteligencia. En este equipo de inteligencia que formamos en el interior de la residencia también se unió el general Marco Miyashiro de la Policía Nacional, el comandante Heredia y otros rehenes más, formando un equipo de inteligencia. El servicio de inteligencia, al enterarse que yo tenía un Viper, nos enviaron una guitarra. En el estuche de la guitarra, ellos habían colocado en forma muy disimulada un micrófono. Después, para hacerlo más viable esta comunicación, nos enviaron una Biblia para el almirante Giampietri, y en el lomo de la Biblia habían hecho un orificio y habían insertado ahí un micrófono. Entonces, haciéndose la comunicación más viable. De tal manera que el servicio de inteligencia me enviaba los mensajes, yo los recibía en el Viper, los copiaba en un pedazo de papel, y para no ser descubierto por los terroristas, se lo entregaba el papelito a mi compañero de habitación, al general de Negri. Y este se iba al cuarto de Giampietri y se lo entregaba a Giampietri. Giampietri abría la Biblia y hacía un ademán como que estaba leyendo la Biblia y sacaba la información al servicio de inteligencia. Esa era la forma. Entonces comienzo a recibir una cantidad de mensajes desde los primeros días de febrero. Los mensajes eran diversos. ¿Cuántos terroristas son? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cómo está la moral de terroristas y rehenes? ¿Qué tipo de armamento tiene? ¿Qué cantidad de explosivos? ¿Cuántas granadas tiene cada uno? ¿Cuál es la distribución de rehenes y terroristas en la primera y segunda planta? ¿Cuáles son los turnos de facción que cumplen los terroristas? ¿Cuáles son los puestos de vigilancia? Y toda la información para una operación de rescate. Esa fue la forma como logramos establecer comunicación con el servicio de inteligencia. El 7 de marzo, ya vivíamos el año 1997, el 7 de marzo el diario La República, que todos conocemos, publica en primera página: el túnel sí existe. Y en el diario pues dan detalles que el gobierno ha rentado 4 casas, que están construyendo túneles hacia la residencia para hacer una operación de rescate. Y Serpa Cartolini se entera por ese radio que tenía en su habitación y escuchaba las noticias sobre esa publicación del diario de La República. Inmediatamente prohíbe la entrada de los 2 médicos que entraban 2 veces por semana para ver a los rehenes que estaban delicados de salud. Rompe las conversaciones con esa comisión de garantes que había formado el presidente. Y toma algunas acciones. Evacúa toda la primera planta. Su puesto de comando, que estaba en la primera planta donde tenía armamento y explosivos, lo lleva a una habitación en la segunda planta, que estaba vacía la habitación. Los 18 japoneses empresarios que estaban en la primera planta los traslada a la segunda planta a una habitación también que estaba vacía. Y comienzan a entrenar todos los días ante una operación de rescate, en la cual, si había una operación de rescate, 4 terroristas defendían la primera planta, el resto subían y se distribuían en nuestras habitaciones para ejecutarlo. Como siempre nos decía Serpa Cartolini, si hay una operación militar de rescate, nosotros vamos a morir, pero primero mueren ustedes. Esa era la consigna que siempre nos decía Serpa Cartolini. Los primeros días de abril, ya días previos a la operación de rescate, el presidente Fujimori había manejado bien en forma estratégica la situación de liberación de terroristas. Ya tal es así que Serpa Cartolini, quien se reunía con el árabe y con la comisión de garantes, había aceptado ya no los 465 que era su exigencia inicialmente, sino que 20 terroristas sean liberados, 20 compañeros de ellos sean liberados que estaban presos. Entonces, los mandos, que eran el árabe, Salvador y Tito, se reúnen en el puesto de comando con Serpa Cartolini y Tito lleva la voz principal.
como le decía, comandante Serpa, nosotros hemos venido para liberar a nuestros 465 presos. Sin embargo, usted está cediendo al gobierno de Fujimori y está aceptando que solo 20 sean liberados. Y siempre en las relaciones que usted presenta está su mujer Nancy Gilbonio. Nancy Gilbonio era la mujer de Serpa y estaba cumpliendo condena por terrorismo. Y nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera. No salimos de la residencia mientras que no nos liberen a los 465 compañeros presos. Entonces Serpa entra en una situación depresiva. Todo el día está echado en su colchoneta, sus alimentos le alcanzan ahí echado en su colchoneta, ahí pasa sus alimentos. Sin embargo, los terroristas todos los días jugaban fulbito, de 2:30 de la tarde a 4:30. Pero Serpa sí bajaba para jugar fulbito. Todo el día permanecía echado en su colchoneta, pero bajaba de 2:30 a 4:30. Y toda esa información era comunicada al servicio de inteligencia a través del almirante Jean Pietri con la Biblia que él tenía. Entonces, un día antes de la operación de rescate, el día D-1, el 21 de abril, a las 11 de la mañana yo recibo alrededor de 40, 60 mensajes del servicio de inteligencia. Y los mensajes eran casi repetitivos, muchos de ellos. Si las condiciones son favorables el día de mañana, comunicarnos. Particularmente a la hora del fulbito. Entonces, la operación de rescate sabíamos que iba a ser desde las 2:30 a 4:30, entre ese horario. Condiciones, nos exigía el servicio de inteligencia algunas condiciones. Ningún rehén en la primera planta. Eso significaba que iban a haber explosiones. Estábamos prohibidos de bajar a la primera planta. Solo con autorización de los terroristas podíamos bajar para subir un botellón de agua, ¿no? Estábamos prohibidos. Esa era una condición. Ningún rehén en la primera planta. Puerta de la terraza abierta. Había una habitación donde estaban las principales autoridades rehenes. El canciller, los ministros, los congresistas, el hermano del presidente Fujimori. Esa habitación tenía una puerta que comunicaba con una terraza. Esa terraza tenía unas escaleras que comunicaba con los jardines posteriores de la residencia. Esa puerta de la terraza tenía que estar sin seguro, indicativo que los comandos iban a entrar por ahí. Otra condición que nos exigía el servicio de inteligencia era mantener el silencio. Esto significaba que no deberíamos difundir sobre la operación de rescate al resto de rehenes, porque normalmente de 2:30 a 4:30 de la tarde después de almorzar había rehenes que descansaban, otros jugaban casinos, otros jugaban ludo, algunos hacían un trote por la segunda planta. Era la rutina, no se podía romper esa rutina. Por eso es que nosotros mantuvimos en reserva lo que se venía. Otra condición era solo un terrorista en la segunda planta. A la hora que los terroristas bajaban a jugar fulbito, bajaban 13 diariamente, de 2:30 a 4, y nos dejaban solo un centinela. De los 13 que bajaban, 8 jugaban fulbito, el resto estaban de centinelas en la escalera, en las puertas, en las ventanas. Pero nos dejaban siempre uno. Prácticamente todas las condiciones, y la última condición era que Chancho, como le decían a Serpa Cartolini del servicio de inteligencia, esté jugando fulbito. Y se daba esa condición todos los días. El día mejor dicho, el 22 de abril, a las 11 de la mañana, yo comienzo a recibir nuevamente una gran cantidad de mensajes. Los mismos que el día anterior. Si las condiciones son favorables el día de hoy, comunicarnos, particularmente a la hora del fulbito. Condiciones, las que les he dicho anteriormente. A las 14 horas o 2 de la tarde, después de almorzar, salgo de mi habitación y me acerco al borde de las escaleras y me apoyo en la baranda. Y de ahí comienzo a observar toda la rutina que se daba diariamente, que se cumpla la rutina de lo principal. A las 14:30 el general de Negri sale de mi habitación y me dice: Roberto, me voy al cuarto de Jean Pietri para preparar la terraza para que entren los comandos. A las 15 horas recibo un mensaje del servicio de inteligencia: no muevan tanto la Biblia que no se escucha lo que ustedes están hablando. Me voy al cuarto de Jean Pietri y le digo: almirante, no mueva su Biblia, no le están escuchando lo que usted habla del servicio de inteligencia. Me dice: Roberto, déjame tu viper para hacer más viable la comunicación. No se preocupe, yo tengo que cuidar que al borde de las escaleras que no baje ningún rehén. A las 15:22 de la tarde, cuando esperábamos ya el momento del inicio de la operación, las explosiones, se escucha sobrevolar un helicóptero
Para eso los terroristas estaban jugando, 8 estaban jugando fulbito y jugaba Serpa Cartolini. Al escuchar el sonido de ese helicóptero a bajas alturas encima de la residencia, los terroristas dejan de jugar, porque yo estoy al borde de las escaleras y no escucho nada. Hay un silencio permanente, porque anteriormente se escuchaba lo que hace uno, ¿no? Las bromas, se grita el gol, todo eso, no se escuchaba nada, solo algunos pequeños rumores o murmullos, perdón. A las 15:23, un minuto después, se escuchan varias detonaciones, explosiones en la primera planta, en el ambiente donde jugaban los terroristas, tal es así que ninguno muere, porque prácticamente ese helicóptero el ruido del helicóptero permite que ellos se acerquen a las ventanas, solo salen algunos heridos. Entonces inicia la operación de rescate, Chavín de Huántar, una operación violenta, una operación que se prolonga durante 35 minutos aproximadamente, donde los comandos entran por diferentes direcciones de aproximación. Entran con escaleras por los techos, por los túneles salen comando, por la puerta principal, por el área de servicio, por toda la dirección de aproximación que puedan ingresar. Esto se prolonga durante 35 minutos. Producto de esta operación de rescate, fallece mi amigo y compañero de promoción, el coronel Juan Valer Sandoval. Él fallece prácticamente heroicamente, porque en el momento, él es el primero en subir las escaleras hacia la terraza. Y en ese momento él ve que un terrorista está disparándole al canciller Tudela, que era el objetivo principal. Ya lo habían herido con unas esquilas de granada en el hombro y lo estaba prácticamente ya ejecutando. Le había impactado una bala, un impacto de bala tenía en la pierna, y en ese momento Juan Valer corre en dirección de Tudela para salvarlo. Y ahí el terrorista lo que hace, direcciona su fusil hacia Juan Valer y le impacta 2 balas, desplomándose inmediatamente. Minutos después fallece. Otro comando que fallece es el capitán Raúl Jiménez. Él entra con un grupo de comandos y tiene un enfrentamiento prácticamente directo con los terroristas. Y él lleva la peor parte, es herido por esquilas de granada y después por impactos de bala. También muere heroicamente. 30 comandos salen heridos. Uno de ellos pierde la pierna. Por parte de los rehenes, fallece el magistrado, el doctor Carlos Justi. Él es herido en la femoral cuando se había metido al closet, herido con otros 2 magistrados, los otros 2 se salvan, y cuando está siendo trasladado al hospital prácticamente fallece producto de una hemorragia y después de un infarto. En el año 2017, ya cumplíamos 20 años de haber sido liberados por esta operación de rescate, escribí un libro llamado Memorias de un rehén. En este libro relato las anécdotas, los momentos difíciles, cómo logré esconder ese Viper durante esos 126 días y cómo logramos establecer comunicación con el servicio de inteligencia. Pero este libro tiene una finalidad, que ante situaciones adversas en la vida, en cualquier tipo de escenario, nosotros siempre tenemos que tener la esperanza y la fe que vamos a encontrar una luz que nos permita salir de ese mal momento. Pero esa luz la vamos prácticamente la vamos a guiar cuando tengamos actitud, entusiasmo, vehemencia y tengamos tal vez que correr algunos riesgos. Es la única forma. Yo me acuerdo que ese 17 de diciembre de 1996, cuando fuimos tomados como rehenes, a las 10:30 de la noche, cuando estábamos en el interior de la residencia, recibí un mensaje a través del Viper. Y lo primero que hice, revisar el mensaje, era un asesor del presidente del Congreso que indagaba sobre mi situación. Roberto, ¿qué está pasando? En ese momento lo único que se me ocurrió es ponerlo en la posición de vibración y aferrarme a este Viper como si fuera parte de mi cuerpo. Nunca me imaginé que el Viper prácticamente cumpliría un papel importantísimo. Hoy nosotros y siempre vamos a estar agradecidos a los comandos Chavín de Huántar que participaron en la operación de rescate. Ellos entregaron su vida por nuestra libertad.
De no ser por ellos, no estaríamos disfrutando de la vida, de la familia, de los amigos. Estamos agradecidos también al Servicio de Inteligencia, que cumplió un papel muy importante para la comunicación con nosotros, y al pueblo peruano, que se solidarizó con todos los rehenes. Gracias, he terminado la conferencia. Muchísimas gracias, coronel Roberto Fernández Frasén, por su testimonio tan importante y el papel que tuvo usted en el rescate a estos rehenes en la operación Chavín de Huanta. Muchísimas gracias por su testimonio. Y agradecer a todos los invitados por su testimonio y su exposición. Y entramos ya casi al final, entramos en la rueda de preguntas. Acá tenemos una pregunta que hemos tratado de que la pregunta sea del sentir de varios, ¿no? Para no estar haciendo, para que no sean muchas. Dice Luis Sebastián, y la pregunta va dirigida al capitán Alex Segura, que dice: ¿cree que el terrorismo vuelva en el Perú? La pregunta es para el capitán entendido Alex Segura Figueroa. Sí. ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. ¿Puede que el terrorismo llegue al Perú si es que nosotros no nos concientizamos en cerrarle todas las ventanas para que su información no convenza a nuestros más jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños? Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar conciencia realmente de lo que sucedió en el Perú hace 30 años, para que no se vuelva a repetir. Ahora, ellos saben perfectamente que en el campo de batalla han perdido la guerra. Entonces, lo que están tratando de buscar es hacerlo en el campo ideológico. Si comienzan a andar nuestras conciencias, o la conciencia de los más jóvenes, es probable que dentro de 8 o 10 años tengamos nuevamente terrorismo en el Perú como lo hemos tenido hace 30 años. ¿No? Entonces, tenemos que nosotros conocer qué es lo que ha pasado realmente en nuestro país, cómo se ha llevado el terrorismo que hemos vivido, cómo lo hemos combatido las personas que nos tocó luchar contra este flagelo, para que ustedes, sabiendo la verdad de la historia, tengan las armas necesarias para evitar ser convencidos, como lo están intentando hacer por muchas maneras. Militarmente no han podido vencer, militarmente han sido derrotados, y tenemos que mantenernos así también en el campo ideológico. Muchas gracias, capitán. Es tan importante la información y que se den más espacios como este para que la información que le llegue a los jóvenes sea una información como corresponde y no distorsionada. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Daniela Cornejo. Dice: ¿por qué en los pueblos del Perú profundo fue donde más se vio la influencia del terrorismo, ¿no? En los sitios más alejados del Perú? Esta pregunta es para cualquiera de los expositores. Bueno, puedo responderlo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, adelante, adelante. Definitivamente Sendero Luminoso aprovechó la pobreza que existe en la parte de la sierra, ¿no? Pero definitivamente que la población se resistía, la población que era pobre o que es pobre se resistía por aquellos años entre los 80 al 2000 a ser captados por Sendero Luminoso. Pero lamentablemente pues, estos terroristas mataban a las personas si no cedían, dándolo a sus hijos o a las personas mayores para que se lo lleven. Entonces ellos captaron a la fuerza prácticamente: o me das a tu hijo, me lo llevo, o te mato. Entonces no les quedaban otra oportunidad. Ahora muchos muchachos fueron concientizados desde pequeños prácticamente, ¿no? Y ese era el problema, ¿no? Pero prácticamente a través de las ejecuciones que ellos realizaban por diferentes medios, con hacha, con disparo, con cuchillo, presionaban a la población, pese a que había una resistencia de esta gente de la sierra, ¿no? No había forma. Muchísimas gracias. Si quisiera aportar un poco ahí, recordemos que el modelo ideológico
implantado por Sendero Luminoso es de corte maoísta y trata de replicar lo ocurrido en China en nuestro país. Este modelo maoísta, este modelo ideológico, indica que se va a llegar al poder con una revolución del campesinado, poniendo la fuerza en el campesino. Ese es el motivo por el cual la zona sierra sur de nuestro país es la que se ve más afectada. ¿Y qué es lo primero que trata de lograr Abimael Guzmán o Sendero Luminoso? Es hacer entender a los campesinos que si no estás con la revolución, entonces estás contra la revolución. Y el único motivo de evitar que haya un contrarrevolucionario es amedrentando, asesinando, aterrorizando. Ese es el motivo por el cual se ve el inicio del terrorismo más crudamente en el interior de nuestro país. Muchísimas por gracias. Otro lado, para complementar, por otro lado, la falta de la presencia del Estado constituye un factor muy importante también para que los más chicos puedan ser captados por el Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, al haber ausencia del Estado en algunos puntos del país, era más fácil para Sendero llegar a ellos, ya que ellos no tenían la información como la que ahora ustedes están teniendo, ¿no? Entonces, ese también era un punto importante por el cual Sendero tuvo más fácil el acceso en los pueblos más olvidados del país. Muchísimas gracias. Es muy importante su respuesta porque es tan importante la presencia del Estado. Vivíamos una situación de pobreza, ¿no?, de necesidad, de falta de infraestructura, y se aprovechó de esa coyuntura para poder, ¿no?, llegar con un mensaje de esperanza, pero que al final fue un mensaje de terror, ¿no?, en la cual Sendero Luminoso y el MRTA actuaron. Hay otra, esta es una última pregunta que se refiere, si se sabe que hay los remanentes de Sendero Luminoso en la zona del BRAE y que se captura y se secuestran niños y por causa de violaciones también hay estos niños que les están lavando el cerebro, ¿qué está haciendo el Estado para recastarlos? Para cualquiera de los ponentes. Bueno, el problema ahorita en el BRAE es que ya no son solo terroristas, sino son narcoterroristas, ¿no? Ese es el problema. Ahora son narcoterroristas. Entonces tienen una mejor disponibilidad económica, y eso está trayendo problemas en el BRAE, ¿no? O es complicado. Cuando está metido el narcotráfico es complicado porque ellos se abastecen a los terroristas de armamento, ¿no? Entonces ya trabajan en forma combinada y eso prácticamente es un problema para el Estado. Muchísimas gracias. Hay una sociedad, ¿no? Los narcotraficantes proveen de armas para que hagan su tráfico ilícito y estos remanentes prestan seguridad para que puedan hacer su tráfico. Justamente, un segundo, sí. Quisiera aportar algo. El programa Terrorismo Nunca Más viene brindando ahora no solamente esta conferencia, sino también tenemos un tema nuevo que se ha implementado como conferencia Congreso Cultura de Paz y Convivencia Democrática, donde nosotros lo que queremos hacer o buscar, nuestro objetivo, mejor dicho, es lograr que los jóvenes entiendan que no hay otro camino a la paz si no tomamos conciencia de que necesitamos forjar una cultura de paz. Y la cultura de paz no son simplemente palabras, es todo un conjunto de valores que hay que interiorizar e institucionalizar en nuestro país, ¿no? Yo espero que más adelante podamos coordinar esta segunda parte con el director de la academia, ¿no?, para poder ahondar más en ese tema. Gracias. Gracias. La última pregunta es, ¿qué diferencia hubo o hay entre el MRTA y Sendero Luminoso? Ya para terminar el rol de preguntas. Básicamente, perdón, siga, disculpe. Disculpa, Vanessa. Sendero Luminoso tiene un pensamiento maoísta implementado por el camarada Gonzalo, el pensamiento Gonzalo, ¿no?
que lo llevan a atacar de manera traicionera, mediante emboscadas, no dan la cara, ¿no? Una patrulla en las zonas de emergencia podría estar cumpliendo su actividad de patrullaje y podría pasar frente a campesinos que están labrando su tierra durante el día, y en la noche estos campesinos toman las armas y de manera traicionera emboscan a la patrulla. Nunca dan la cara. Es un enemigo que nunca se atribuía las emboscadas o los atentados que hacía. El MRTA tenía un corte más guevarista, ¿no? Quería asemejarse un poco a las guerrillas. Ellos en muchas oportunidades han usado uniforme, pero en lo que ambos son iguales es en la violencia, ¿no? La violencia demencial con la que ellos actuaban, en eso eran similares. El MRTA comenzó a financiar sus atentados y sus acciones mediante secuestros. Tenían las llamadas cárceles del pueblo. Tenían, y en esas cárceles del pueblo, que eran espacios de 1 metro por 1,5 metros, metían a una persona y la metían por meses. Entonces, esa era la diferencia entre Sendero y el MRTA, ¿no? Diferencias y similitudes. Vanessa, si quieres agregar algo más, por favor, te lo agradecería. Ha dicho lo que iba a decir, ¿no? Básicamente la diferencia es el corte ideológico. Uno tipo castrista, ¿no? Con una revolución en fuerza o a manos de una fuerza trabajadora, ¿no? Del obrero, del trabajador, por el mismo nombre lo sacamos, que era la revolución del proletariado. Y Sendero Luminoso, como ya lo mencionó, con la revolución del campesinado, la fuerza en el campesino. Básicamente esas eran las diferencias que podíamos ver. Estos eran dos grupos que tenían como objetivo principal llegar a la toma del poder por medio de las armas. Obviamente aquí tenemos que tener en cuenta que aquí no hay democracia, ¿no? Definitivamente no hay democracia. Definitivamente para Sendero Luminoso era dominar el campo para pasar a la ciudad. Y el MRTA, ¿no? Era el proletariado, lo que son la clase trabajadora, los obreros. Muchísimas gracias por su intervención, por sus respuestas. Vamos ya a la parte final de esta conferencia, ¿no? Y vamos a dejar en las palabras, con el uso de la palabra, al doctor Jorge Alejandro González Oré para ya terminar esta parte de la conferencia. Adelante, doctor. Quiero agradecer a la congresista Valeria Valer, así como a cada uno de los ponentes y de los participantes de la academia, Fermín Tanguis. De verdad que yo creo que es valiosísimo poder recoger testimonio de primera mano. Valiosísimo porque la mayoría de los jóvenes, yo la mayoría, y no me incluyo porque siendo todavía joven lo he vivido muy de cerca, muy de cerca. Recuerdo, seguramente los más jóvenes no recordarán esto, pero si uno veía un carro mucho tiempo cuadrado cerca de una casa, yo recuerdo de muy niño llamar a mi padre a alertarlo porque pensamos que era un coche bomba. Recuerdo poner cinta-scotch en las ventanas de la casa de mi abuela porque nos decían que eso podía aguantar cuando haya alguna explosión. Mi padre es coronel retirado de la policía, ha sido miembro también de los Sinchis, y mi madre es de Huanta. Y en Huanta tuvo que venir a vivir a Lima porque prácticamente corrieron a mi abuelo los terroristas. ¿Por qué? Porque el terrorismo, si creemos que es un enfrentamiento únicamente contra nuestras fuerzas del orden, estamos en lo incorrecto. Es un enfrentamiento contra toda la sociedad, contra el progreso y el bienestar de la sociedad. Porque también a las personas de bien, a las personas que quieren emprender un negocio, a las personas que son autoridades, que quieren poder servir a su país, también se enfrentaban, también los asesinaban, también les cobraban cupos. Entonces, tienen que entender que lo que ahora nos toca es defender esa democracia. Si bien es cierto, y no hay que distraernos, ni dejar esto como algo del pasado únicamente, porque sí, del pasado era del campo a la ciudad. Ese era el método maoísta de la interpretación del marxismo. Los métodos han cambiado.
Y en Europa esas mismas ideas ya no van del campo a la ciudad, sino muchas veces van del aula al poder y van desde otros espacios que nosotros a veces no lo vemos venir, porque muchas veces ese enemigo es un enemigo invisible. Es para estar alertas, es para saber todo lo que le ha costado a nuestro país, porque sí le ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero sangre sobre todo, de miles de peruanos, de civiles, de militares, de policías, de personas de bien. Nos ha costado miles de vidas, nos ha costado años de retraso. Ustedes tienen que ser conscientes de eso. Se está pasando por agua tibia nuestro pasado reciente. Y si nosotros no somos conscientes del pasado reciente, no vamos a saber defenderlo. Porque como les dije, el mismo enemigo puede venir con nuevos rostros, puede venir con nuevas tácticas, puede venir probablemente ya no del campo a la ciudad, sino desde otros espacios. Es necesario que ustedes sepan y reconozcan quiénes han sido esos enemigos de la patria y que reconozcamos, por favor, quiénes han sido esos defensores de la democracia. Porque como ya les dije, ser un defensor de la democracia es ser un defensor de nuestra patria, de nuestro bienestar, de nuestro progreso, desde el progreso más pequeño hasta el progreso más grande. No es una pelea entre dos partes. Son personas que nos representan, que han estado poniendo el pecho, la vida, por nosotros, por nuestras generaciones, por los nuestros, finalmente. Yo creo que es necesario. En cualquier otro país, los héroes de Chavín de Huántar estarían en un pedestal en el que aquí no están. Son personas que han sido todavía perseguidas por la justicia. ¿De qué estamos hablando? Necesitamos crear conciencia ciudadana, conciencia de defensa de la democracia. No saben todo lo que se ha vivido en los años anteriores, y les digo yo que tengo 34 años. Supongo que las personas con mayor edad podrán contarle más episodios. El toque de queda que ahora vemos, existía el toque de queda, pero no era por un virus. Eran por personas que atentaban y que tenían una sola ideología, la violencia, como acceso al poder. Si hay algo que los unía a ambos grupos, era que su ideología, por encima del marxismo, por encima de intentar ser más una guerrilla, era que veían a la violencia como el único mecanismo de acceso al poder, y lo hacían mediante el terror de la violencia. Entonces, es necesario siempre estar alertas, es necesario conocer nuestra historia para que no se repita, y es necesario brindarles también todo el honor a aquellas personas que han defendido nuestra patria, que han defendido nuestra democracia y que han defendido la dignidad de todos los peruanos. Yo quiero nuevamente terminar agradeciendo a cada uno de los ponentes, porque de verdad han sido testimonios que a nosotros nos hacen repensar, nos hacen sentir realmente otra vez esos episodios y nos hacen sentir que debemos mucho y que lo mínimo que podemos hacer es estar informados y saber defender la democracia y no dejar que ésta caiga en manos de personas, caiga en manos de movimientos o de quizás grupos que estén detrás y que tengan la violencia como el método, ¿no? Ahora probablemente hablamos también de un narcoterrorismo. O sea, estemos bien atentos, y yo estoy seguro que estas ponencias que quisiera tomarles por ahí un compromiso de poder hacerlas a nivel regional, de otras regiones al equipo al programa de Terrorismo Nunca Más, porque es necesario que cada uno tenga conocimiento de lo que ha vivido. Y es cierto que tenemos que pasar a una segunda etapa de la cultura de paz y de la cultura de poder defender esta democracia que tantas vidas nos ha costado. Muchísimas gracias. Damos por concluida la conferencia. Gracias.